y debemos pasar la página del divisionismo que se insertó en la América Latina, del acoso a la revolución bolivariana y ahora del acoso incesante a la revolución cubana y a la revolución nicaragüense. Ese no es el camino. Tendríamos suficientes piedras que tirar contra algunos de ustedes, pero no venimos a tirar piedras, venimos a tender la mano para el trabajo, para el diálogo y para la unión. Muchísima atención a esta información porque en este momento mucha gente se está preguntando por qué Nicolás Maduro pudo viajar a México, participar en la CELAC y no fue detenido. Algunos especialistas en seguridad de Estado y analistas coinciden en que es importante recordar que la Interpol, la International Police, la organización internacional de policía criminal más grande del mundo, que tiene 194 países miembros, no es una policía como tal. Parece un poco contradictorio lo que acabamos de escuchar, pero resulta, damas y caballeros, que esto lo decimos sencillamente porque la Interpol, a pesar de que sí tiene su sede en Francia, en sí no es una policía sino una agencia de coordinación, de diseminación de información con fines investigativos, de ubicación de personas, por lo que son las policías de los países miembros las que ejecutan esas detenciones de prófugos de los más buscados. Es decir, se requiere la voluntad de los países miembros, de ese país miembro que recibe ese criminal para ejecutar una orden de captura. Algunos piensan que si las leyes funcionaran como deben, incluso López Obrador y su canciller deberían recibir mínimo una amonestación, todavía mucho más porque en teoría están cooperando con gente procesada por narcoterrorismo, así que sería el deber ser hacerles un llamado de atención. Y para otros, bueno, no hay excusa para decir, por ejemplo, que México es la sede de una negociación y que por eso Maduro puede llegar sin problema, porque además lo político y lo legal no van de la mano, son cosas totalmente separadas. Incluso el mismo dictador Maduro dijo que este proceso de diálogo no exonera a Guaidó de rendir cuentas ante la supuesta justicia de la dictadura venezolana, por lo que para él tampoco debería haber inmunidad de ningún tipo. El caso es que López Obrador recibió a un usurpador, visto así por su principal aliado Estados Unidos, del que se beneficia con millones de dólares por comercio bilateral. Y además, Maduro es un ilegítimo investigado por crímenes de lesa humanidad, solicitado por delitos de narcoterrorismo en las cortes de los Estados Unidos, con precio a su cabeza por 15 millones de dólares. Y es que si analizamos bien la situación, amigas y amigos, México está provocando a los Estados Unidos, porque abiertamente invita a los chinos, estrecha alianza con ellos, habla Xi Jinping, que nunca lo hace en este tipo de convocatorias. Como si fuera poco, México lleva a dos tiranos como lo son Díaz-Canel y Maduro. Además, pone a Díaz-Canel de primero en la primera fila de la foto, a la mano derecha de su canciller, y pone en el fondo de la gráfica a demócratas del mundo, como es el presidente de Uruguay. López Obrador también anuncia prácticamente la intención de desaparecer la OEA, una afrenta en todos los sentidos a ese vecino con el que también comparte una convulsionada frontera común. Muchos expertos consideran que cuando se hace una acusación tan grave como la que reposa contra Maduro en las cortes de los Estados Unidos, se supone que hay un agente o un fiscal asignado para ese caso en todos los países miembros de la Interpol, y ese funcionario le puede informar a un juez que tienen una información abierta publicada que uno de sus investigados está en ese país, en este caso en México, y por ende presentar la prueba de la prensa, incluso las imágenes del dictador viajando en el avión. Y de esta manera, amigas y amigos, se podría solicitar que se emita un requerimiento de captura porque ese fugitivo está ubicado y está en territorio de un aliado. Además, él pudo haber ido al Departamento de Justicia, luego visitar a la embajada mexicana, hacerle una notificación formalmente hablando. Pero aquí nos preguntamos, ¿cómo se ejecuta una orden de Interpol? Bueno, normalmente se realiza con fuerzas policiales del estado miembro, como ya lo dijimos, de modo que en este caso tendría que practicarlo la misma policía mexicana, porque la Interpol lo que hace por su parte es enviar la imputación, es decir, comunica, pero no ejecuta. Por ejemplo, en los Estados Unidos, quienes tengan una orden de Interpol pueden ser detenidos incluso hasta por el departamento de sheriff, la policía local. No es ni siquiera un agente del FBI, porque es una agencia local la que puede perfectamente ejecutar ese mandato. Pero damas y caballeros, México, o mejor dicho, el gobierno de México, dejó muy clara su posición política. Además, en una abierta burla al pueblo de Venezuela, que nunca ha creído en su imparcialidad como anfitrión de una mesa de negociación con el régimen madurista. Además, recibe a Díaz-Canel, demuestra cuál es su afinidad ideológica. Algunos ya lo han estado acusando de pretender mirar en lo interno, en la política local, hacer una modificación en el marco legal en México, querer una asamblea constituyente y bueno, muchas otras cosas. Pero ¿cuál es la consecuencia legal para López Obrador y para su gobierno? Porque dependiendo de quién hace el seguimiento procesal, podría alegar que Andrés Manuel López Obrador y su canciller colaboran con un fugitivo de la justicia, se niegan a cooperar. Y es que no podemos olvidar nunca que hay acuerdos bilaterales entre los Estados Unidos y México para colaborar, por ejemplo, contra el narcoterrorismo. Entonces, el argumento este del reconocimiento a Maduro es una cuestión muy relativa, porque si está sujeto a una situación de corte federal, el fiscal debería informar
comprobar el lugar donde se encuentra el fugitivo y respetar el marco de cooperación y por lo tanto ejecutarlo. Así que, amigas y amigos, esta situación podría provocar que las relaciones entre Estados Unidos y México den un giro radical, ya que el gobierno mexicano ha demostrado estar de acuerdo con las ideologías dictatoriales. En pocas palabras, Maduro no fue detenido en México porque el gobierno de ese país también brinda su apoyo a la dictadura madurista. Nosotros creemos profundamente en el diálogo de diversos. Y yo le digo al presidente de Paraguay, ponga usted la fecha, el lugar y la hora para un debate sobre democracia en Paraguay, en Venezuela y en América Latina. Y estamos listos para darlo. Ponga usted el lugar. O lo digo un poco más, si me permite, la pasión. Ponga usted, presidente Lacalle, la fecha, el lugar para un debate. O ponga usted, presidente López Obrador, y Venezuela está lista para debatir de democracia, de libertades, de resistencia, de revolución y de lo que haya que debatir. Seguimos con los acontecimientos más importantes del día. Muchísima atención, damas y caballeros, porque por otra parte les contamos que el ex general chavista Hugo Armando Carvajal, alias El Pollo, se comprometió recientemente a aportar documentación para corroborar a sus afirmaciones tras declarar como testigo sobre asuntos que dice conocer como ex responsable de la inteligencia venezolana que serían de interés para España. Ante la Audiencia Nacional de España, Carvajal habría hecho un relato interesante, según la abogada Dolores de Argüelles, quien declinó dar detalles al estar la causa bajo secreto. Según fuentes jurídicas consultadas por una agencia internacional, el exfiscal se habría comprometido a aportar documentación al juzgado sobre los asuntos que abordó en su comparecencia a petición propia. Carvajal declaró dentro de unas diligencias previas que abrió la Audiencia Nacional cuando fue detenido por primera vez en España tras entrar con un pasaporte falso. Entonces pidió declarar voluntariamente sobre asuntos de terrorismo internacional como ETA y las FARC y manifestó su preocupación por las relaciones del régimen venezolano de Nicolás Maduro y el grupo terrorista libanés Hezbollah. Sin embargo, en aquella ocasión decidió finalmente no declarar, alegando que había cambiado de abogado y que su nuevo letrado necesitaba instruirse sobre los motivos por los que Estados Unidos reclamaba su extradición antes de decidir sobre la conveniencia de prestar una nueva declaración. Fuentes jurídicas señalaron entonces a esa agencia internacional que la declaración no se produjo porque el propio ex general chavista retrocedió en su intención inicial de ofrecer información relevante sobre Venezuela. Carvajal sigue en su estrategia para evitar ser extraditado a los Estados Unidos, una entrega que la Audiencia Nacional ha paralizado a la espera de que se resuelva sobre su petición de asilo. El Ministerio del Interior de España la había denegado en 2019, pero que entonces no se pudo notificar porque desconocía su paradero, por lo que recientemente se le comunicó la decisión en la cárcel de Madrid, en la que ingresó tras su detención hace pocos días. Continuamos con más noticias internacionales. Claro que sí, señoras y señores, y vamos a continuar con mucha más información de lo que está pasando en Latinoamérica y también de lo que está pasando en el país norteamericano. Estas son las últimas noticias de Estados Unidos hoy. Y mucha atención porque vamos a estar hablando acerca de los cambios que ha realizado Joe Biden en la relación de Estados Unidos con Latinoamérica. Claro que sí, una de las características que tiene el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, es su insistencia por revertir algunas políticas de Trump. Esto es algo que para nadie es un secreto, ¿no? Y una de ellas es la incidencia en América Latina. Con poco tiempo en el poder, el mandatario ya tomó diversas acciones hacia la región. Joe Biden aumentó la presión en algunos países en temas como la democracia, la corrupción y los derechos humanos. Algunos expertos sostuvieron que en el gobierno anterior se dejaron de lado estos asuntos, excepto en Venezuela, Cuba y Nicaragua por motivos ideológicos. Una de las inquietudes de la Casa Blanca es Nicaragua, ya que el vocero del Departamento de Estado, Ned Price, indicó que está profundamente preocupado por la creciente represión del gobierno del presidente Daniel Ortega, que los está conduciendo a una dictadura. Por otro lado, Price también indicó su preocupación por Guatemala. A fines de enero, en un comunicado afirmó que estaba al tanto de que en ese país se quería poner en la Corte Constitucional a un juez que tenía cargos por obstrucción a la justicia y corrupción. Por último, Price expresó preocupación por la violencia contra defensores de los derechos humanos en Colombia. Reducir esta violencia e investigar estos crímenes es una de las principales prioridades tanto para Estados Unidos como para Colombia, dijo el vocero. El presidente revirtió y modificó algunas políticas de migración impuestas por Trump, entre ellas se suspendió el acuerdo Tercer País Seguro, que consistía en pedir asilo en Guatemala, El Salvador y Honduras antes de hacerlo en Estados Unidos.
Biden tiene como objetivo crear nuevos marcos regionales y así procesar las solicitudes de asilo en la frontera con México, algo que requeriría más tiempo. Muzaffar Chasti, un experto del Instituto de Política Migratoria en Nueva York, afirmó recientemente que llevará entre 4 y 6 meses poner en marcha un sistema de asilo viable. Mientras tanto, dependerá de los países de tránsito y de México asegurarse que no haya aumento en el número de migrantes en la frontera. El mandatario también pidió revisar el programa de protocolos de protección a migrantes conocido como Quédate en México, lanzado por Trump. Debido a esta medida, miles de solicitantes de asilo fueron enviados a ese país mientras se tramita su solicitud en los Estados Unidos. Donald Trump había impuesto duras sanciones contra Venezuela y Biden, por su lado, las está modificando. La primera fue habilitar operaciones en puertos y aeropuertos del país sudamericano que habían sido negadas. Esta modificación no tiene incidencia en las sanciones al sector petrolero. El Departamento del Tesoro aclaró que la nueva autorización excluye actividades de exportación de diluyentes a Venezuela. Por otra parte, la Oficina de Control de Activos Extranjeros tampoco incluyó en el permiso a funcionarios del gobierno venezolano sancionados. Un informe de un organismo de control del gobierno de Estados Unidos indicó este mes que si se mantenían esas medidas de control hubiesen obstaculizado la ayuda humanitaria y agravado la crisis económica del país. Anthony Blinken, secretario de Estado, calificó al presidente venezolano Nicolás Maduro de dictador brutal. La Casa Blanca descartó que se levanten las sanciones impuestas a miembros del gobierno por los abusos de derechos humanos y corrupción, pero sí ajustaron las sanciones económicas contra el país.